Hola, hola, buenas noches. Ahora nos encontramos, es de noche. Estoy muy contenta de dar inicio nuevamente a nuestro programa de estudios de mujeres poco conocidas de la Biblia. Y me emociona que después de tanto tiempo que no pudimos encontrarnos, por las razones que ya ustedes saben. Ahora tenemos nuevamente esta oportunidad. Vamos a ver cuántas personas logran conectarse en esta noche, porque muchos estarán terminando la cena, lidiando con los muchachos, conversando con el esposo, quizás algunas hasta trabajando, quién sabe, ¿no? Pero todas aquellas que puedan estar aquí y que me acompañen en esta noche, ya veo por ahí algunos nombrecitos. A ver, y me acerco un poquito para ver. Daimar, bienvenida, Daimar. Por supuesto, el técnico está aquí porque sin él esto no podría funcionar. Y quizás hay otras personas más que están listas para conectarse. Poco a poco van a ir llegando. Mercy Martínez, Mercy, que un abrazo. Gracias por estar aquí conmigo en esta noche, en este primer inicio de la tercera etapa, porque esta es la tercera etapa, de Mujeres de la Biblia que son poco conocidas. María Eugenia también está aquí. Un abrazote, María Eugenia. Eh, Ketty o Katy Santiago también está con nosotros en esta noche. Y por ahí siguen apareciendo algunas que de pronto ya no las voy a poder mencionar porque el teléfono está un poquito lejos de mí. Pero a todas las personas que logren conectarse en esta noche, les voy a pedir que compartan este mensaje de esta noche con otras amistades, con familiares y con personas que ustedes conocen para que podamos tener más y más personas que conozcan de la Biblia y que puedan sacar también una enseñanza práctica para la vida hoy, porque lo que se escribió en la Biblia hace mucho tiempo sigue teniendo relevancia e importancia para nosotros. Damari, bienvenida. Mira, mi hijo Enrique está por ahí. Te quiero mucho, mi corazón. Y Damaris también está, Maribel, y quién sabe quién más, creo que Rosa Argueta también está con nosotros. Bueno, bienvenidos a todos, hombres, mujeres, niños, jovencitas, todos los que están en esta noche con nosotros aquí. Déjenme comentarles, estoy sumamente agradecida y no puedo comenzar con otra cosa sino con mis palabras de gratitud para todas aquellas personas que durante el tiempo que estuvimos sin videos y sin ninguno de nuestros estudios, porque pues la mayoría de ustedes saben, teníamos una nuera muy enferma que falleció. Eh, Estuvimos cuidándola y estuvimos con ella y, y en ese tiempo que aparentemente no nos conectábamos con ustedes, a pesar de que todos los días yo trabajaba un poquito en el diario bíblico, sentí que había muchas personas orando por nosotros, orando por mi nuera, orando por mi esposo, orando por mí. Y créanme, créanme que Dios escuchó esas oraciones. No tenemos que sentirnos defraudados, quizás porque la sanidad no llegó para mi nuera y ella descansó de su enfermedad, sino que nos sentimos agradecidos con Dios. Primero porque, pues, no permitió que ella siguiera sufriendo y porque nos sostuvo a nosotros, a nuestro hijo, a nuestra nieta y al resto de la familia en todo este tiempo. Ahora estamos tratando de volver a la normalidad de la vida de nosotros y aunque ella nos hace mucha falta, estamos conscientes de que el Señor siempre está con nosotros. Así que gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron orando. Ya hice por allí un día un videito corto para agradecer, pero al iniciar esta serie hoy no quiero hacerlo sin dejar pasar por alto mis palabras de gratitud en nombre de mi esposo y de toda nuestra familia.
Quiero comentarles que seguimos con el diario bíblico todos los días. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y creo que está siendo muy beneficioso porque hay muchos detalles en esos versículos de Juan que quizás no habíamos conocido ni habíamos estudiado anteriormente. Así que todas aquellas personas que siguen con el diario bíblico, gracias por acompañarnos por allí también y compartan eso con otras personas también para que muchos más conozcan de la Biblia. ¿Qué más les cuento? Pues les cuento que el clima está bastante bueno, ya se nos vino el otoño, tímidamente, porque todavía hay unos calorcitos por ahí del verano, pero ya a lo menos aquí hay un árbol en el patio de nosotros que no deja de dejar caer sus hojas y todos los días nos tiene un poquito de trabajo y ejercicio para ir a recogerlo. Bueno, muy bien, vamos a darle inicio a nuestro programa de esta noche. Quizás voy a saludar un poquito. María del Carmen, esa es mi prima. Saludos para mi primita, Cuchi. Está también Concepción, está Ana, está, a ver, ¿quién más? Hay otras personas por ahí, ha ido pasando muy rápido. Todos los que están aquí, Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo y recuerden que ahora va a ser los lunes a las 8 de la noche. Por allí publicamos una orientación más o menos de cómo es el cambio de horario en algunos países. Y Kim, que siempre nos acompañaba cuando era las 3 de la tarde, pues ahora para ella son 6 horas más. No va a poder estar en vivo, pero ella nos mandó que era en Europa y donde tenemos algunas personas que nos acompañan siempre en nuestro estudio, lo van a tener que ver 6 horas después. Y alguien me escribió, creo que fue desde Australia. Filipinas. O de las Filipinas, me dijo, son 14 horas de diferencia, pero la voy a ver al día siguiente. Así que bendiciones para todos ustedes. Vamos a tener una palabrita de oración para comenzar el estudio de esta noche. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición de la vida, porque tú eres bueno, Padre, porque tú nos das mucho más de lo que merecemos y porque en esta noche, a través de tu Espíritu Santo, tienes un mensaje para nosotros en tu palabra, un mensaje que quizás nunca antes habíamos reflexionado en él, pero que en esta noche queremos que tú nos ayudes a pensar, no solo a pensar, sino también a practicar lo que aprendamos y a compartirlo con otras personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciamos esta serie de mujeres poco conocidas de la Biblia con una lista bastante larga, pero la de esta noche es una mujer que de ella se menciona solo una vez en la Biblia. Y si yo diría dos, la segunda vez es en una referencia que voy después a comentarles cómo. Pero específicamente ella por nombre aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21. Si tienes tu Biblia contigo, a mí me gusta siempre que ustedes tengan su Biblia para que ustedes vean las cosas que dice la Biblia, puedan leerlo, puedan estar informados de lo que dice allí y saber que esto que estamos estudiando está aquí en la palabra de Dios. Está en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1, y también la podemos conseguir en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, 33, por allí lo conseguimos también. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una mujer cuyo nombre es Hulda. Segunda de Reyes, capítulo 21, dice así. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. ¿De quién estamos estudiando en esta noche? De Hepsiba. ¿Habías escuchado ese nombre anteriormente? ¿Conoces a alguien que se llame Hepsiba? Pues déjeme decirle, yo sí conozco a una persona en mis días de juventud, allá en mi tierra,
había una muchacha, eran dos hermanas, y una de ellas se llamaba Epsiba. Y siempre me llamaba mucho la atención su nombre, me parecía muy bonito. Ustedes saben, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que los nombres bíblicos, o los nombres de los personajes de la Biblia, mejor dicho, tenían siempre un significado que iba muy a tono con el carácter o la personalidad de la persona a quien le ponían el nombre. Así que Epsiba significa mi alegría está en ella. Otra forma de definirlo sería mi delicia, mi deleite está en ella. Cuando analizamos ese nombre, mi delicia, mi deleite, mi alegría, fíjate que todas esas descripciones que significan el nombre de Epsiba, perdón, dan la impresión de algo agradable. La Biblia no dice en ningún momento si era bonita, si era amigable, si era amable o cómo era, pero podemos intuir, y no le hacemos daño a la Biblia, pensando y diciendo que Epsiba era una mujer alegre, una mujer dulce y una mujer con quien era un deleite estar con ella. ¿No te parece que eso todo encaja con la descripción de su nombre? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay algunos comentadores que dicen, y yo no sabía esto, que ella era hija de Isaías. Y es interesante. Algunos dicen que sí, otros dicen que no es muy cierto eso, pero pudo haber sido porque fíjate que en la historia del esposo de ella, Isaías juega un papel bien importante. ¿Quién fue el esposo de ella? Fue Ezequías. Y Ezequías fue un hombre bien importante. Isaías tuvo mucho que ver con él. Y era quizás el profeta que le daba los mensajes a Ezequías. Tuvo un hijo, como dice aquí el versículo, que se llamó Manasés. La Biblia no da más información acerca de ella. Quizás la otra información que podemos sacar es que tuvo un nieto que se llamó Amón, que fue bien malo, que vino después de Manasés, hijo de Manasés. Pero no hay más detalles. Ahora, ¿cómo vamos a construir la lección que Epsiba nos da a nosotros en esta noche? ¿De dónde viene la lección? Pues tenemos que hablar de los personajes relacionados con ella. Y a eso es que vamos a ir. Su esposo, Ezequías, fue un hombre muy especial. Y yo quiero invitarte para que busques en tu Biblia, o si lo estás anotando para después leerlo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 31 y también en el capítulo 32, donde vamos a encontrar algunos detalles de este hombre tan especial. En el capítulo 32, todos estos capítulos están relacionados y muchas veces hay que leer varios de ellos para poder entender lo que quizás un trocito del capítulo dice, ¿verdad? No lo podemos desconectar. Acuérdate que la Biblia es toda una cadena, una relación, una cosa con otra. No se saca del contexto algo, porque si lo sacas del contexto, pues ya lo estás volviendo un pretexto o lo estás volviendo algo que tú quieres construir que no existe, ¿no? Pero hay que dejarlo ahí en ese contexto. En el capítulo 32, a partir del versículo 27, mira lo que leemos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Recuerden que yo siempre estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, ¿no? Por si acaso algunos de ustedes pues dicen, bueno, mi Biblia no dice exactamente lo que ella está leyendo, pero es porque yo uso esta versión. Me gusta mucho cómo está. Y además voy a decirles algo. Ahora estamos leyendo la nueva traducción, nueva
A ver, la traducción en lenguaje actual. Gracias. Es bueno que el técnico esté aquí porque me recuerda cosas. Esa traducción en lenguaje actual está preciosa. Estamos leyendo el libro de Ruth en ella y es como una novela, bellísima. Si usted quiere algo diferente, léala allí. Muy bien, sigo leyendo aquí. En Segunda de Crónicas 32, Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado, mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ese era el esposo de esta mujer Epsiba. Entonces podemos intuir que casada con un hombre que financieramente estaba muy bien, ¿qué necesidades financieras podía haber tenido Epsiba? Prácticamente ninguna. Por lo menos todo lo que podía desear terrenalmente o como mujer, lo tenía ahí al lado de su esposo. Él era también un hombre muy recto, bondadoso, era un hombre muy fiel. Y fíjate que a pesar de que él fue hijo de Acab y que Acab hizo tantas cosas malas, y si tú no has escuchado nunca la historia de Acab y Jezabel, anda allí a mi canal de YouTube, Mujer de Visión Humana, y allí hay un video donde en esta misma serie hemos hablado detalladamente sobre todo esto. Acab hizo desastres y este hombre Ezequías, su hijo, pudo haber hecho lo mismo, pero fue todo lo contrario. El desastre, el alejamiento de Dios de aquellos tiempos, este hombre lo primero que hizo fue buscar sacerdotes, enderezar las cosas, quitar todos los ídolos, buscar cómo se podía nuevamente restablecer y restaurar la vida espiritual del pueblo en aquel tiempo. Y hizo todo lo que pudo hacerse humanamente para que eso se diera. Y no solamente que consiguió quien lo hiciera, sino que él también se involucraba en todas esas cosas porque su deseo era volver a recuperar lo espiritual que se había perdido tanto. Así que no siempre es ley de que de un papá malo va a salir un hijo malo. Pues porque aquí no se cumplió. Pero qué cosa tan interesante que siguiendo esta historia encontramos que este hombre tan bueno, esposo de Epsiba, tuvo un hijo ya en cierta edad avanzada de su vida, porque Ezequías enfermó, ustedes lo saben, lo dice allí la Biblia. Y cuando estaba casi por morir, que vino el profeta Isaías, posiblemente su suegro, ¿no es cierto? Aunque algunos digan que no es muy claro eso. Vino y le habló y le dijo, Dios te manda a decir, ordena tu casa, te quedan pocos días. Dice la Biblia que Ezequías se entristeció tanto e hizo una oración. No aparece la oración palabra por palabra, pero podemos decir algo que es real. Sería una oración de entrega, sería una oración de súplica de tal magnitud que ¿qué pasó? El Señor escuchó eso y no se había ido Isaías de la casa cuando el Señor le dijo, devuélvete y dile a Ezequías que yo le concedo, que se va a sanar, que todo va a estar bien, que en poco tiempo va a poder subir al santuario, al templo nuevamente y que le doy 15 años para que viva, 15 más. En ese trayecto de 15 años es que Epsiba tiene a Manasés. Cuando muere Ezequías, le sucede en el trono Manasés. Y aquí es donde encontramos a esta mujer, más específicamente. El versículo que leímos al principio dice que tenía 12 años Manasés
cuando subió al reino. Y en aquellos tiempos, si tú lees en Crónicas, tanto en la primera como en la segunda, y más en Crónicas que en Reyes, encontrarás que cada vez que se mencionan los reyes, se menciona la mamá. No se menciona más nadie sino la mamá. Y ahí es donde aparece Epsiba. ¿Qué pasó en ese tiempo? 12 años tenía este muchacho. ¿Qué pasa con los muchachos cuando están en los 12 años? Ahora, piensa tú, vamos a ir llevando esto un poco a lo contemporáneo de nosotros en este día. Un muchacho de 12 años. Por supuesto, en aquel entonces era un poco diferente. La mamá lo veía, ahora es un muchacho con autoridad y poder. Y con un papá tan bueno, ¿qué tú crees? Si tú eres mamá y estás aquí conmigo en esta noche, ¿qué tú crees que esperaba Epsiba de su hijo Manasés? Con un padre como el que tuvo. Por supuesto que esperaba un modelo de muchacho, ¿no es cierto? Tal vez esperaba un poquito de traumatismo en la adolescencia de Manasés. Pero perdóname, lo que pasó con Manasés rompe con todas las reglas habidas y por haber, si es que existen reglas para la adolescencia. Vamos a leer en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas para que veamos qué fue lo que hizo Manasés, cómo era la conducta de este muchacho que tuvo un padre ejemplar como el que hemos hablado ahora, y qué era lo que su mamá veía mientras él actuaba en el reinado que había heredado de su padre. Versículo 2. Pero hizo, ¿quién? Manasés, lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Será. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación y consultó nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón que en ese lugar solamente se iba a adorar a Dios. Versículo 9 de allí mismo dice: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y esta declaración que dice aquí a mí me llenó de mucha impresión. Dice: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Y hay una parte acá, no la tengo aquí en este momento, creo que está en uno de esos versículos, donde dice que Manasés derramó tanta y tanta sangre, o sea, hizo matar a tanta gente, profetas y muchos de ellos. De hecho, entiendo que hasta su abuelo Isaías lo mató, lo hizo aserrar. Así que no perdonaba a nadie. Óyeme, hijo de un hombre tan excepcional y tan bueno. Cuando su mamá veía todas estas cosas, ¿qué crees tú que Epsiba pensaba? Ahora vamos a pensar nosotras como madre. Si tú me acompañas en esta noche y eres mamá y tienes tus hijos,
y te enteras de que uno de tus hijos está haciendo cosas tan atroces, posiblemente no como esta, ¿verdad? Porque pues ya estuviera en la cárcel, pero está haciendo cosas que realmente van en contra de lo que tú le has enseñado, que van en contra de la voluntad de Dios, que se salen de lo normal porque son atrocidades. ¿Cómo te sientes como madre? ¿Cómo piensas tú que Epsiba se sentía? Bueno, había dos posiciones y esto yo lo hago intuyendo y tratando de hacer una aplicación para nosotros en esta vida. O quizás ella era una consentidora, quizás ella lo alentaba en sus maldades, quizás le celebraba la fiesta. No sé, la Biblia no dice. Pero lo lógico, lo natural, no sería eso, a pesar de que, acuérdate, Atalía era una de esas mujeres que celebraba y estaba de acuerdo con toda la maldad. Pero no creo que Epsiba, con un marido como el que tuvo y en unas condiciones como en las que ella vivió, ella esperaba eso de su hijo. Más bien tiendo a pensar que sería una madre como las que hoy en día tienen hijos de conductas bien conflictivas y de conductas bien inadecuadas, antisociales o de mucha rebeldía. Y lo que Epsiba tal vez hacía era orar por su hijo. Yo quiero pensar que esa madre que se menciona en este capítulo, en este versículo, era una madre que oraba para que el Señor trabajara en el corazón de su hijo, al mirar las atrocidades que su hijo estaba haciendo y al ver cuán alejado estaba su hijo de lo que su esposo había logrado en la reforma espiritual que había hecho en el pueblo. Y creo que esto fue lo que Epsiba hizo. ¿Qué me hace llegar a esa conclusión? Vuelvo a invitarte a que leamos en la Biblia, en el capítulo 33, en el versículo 10. Y dice así: el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Me detengo aquí unos minutitos. Estuve investigando cómo fue esto y estas tipos de tortura que le daban a los que capturaban estaban preparadas con unas lanzas, puyas que introducían en la cara y en la nariz y en la boca, las ataban a unas cuerdas y cada vez que alaban de las cuerdas, esas pullas sí, lanzas o cositas se enterraban en la cara y tenían que haber producido sangramiento, dolor en la nariz, en los labios, en la boca. Ustedes saben, esta parte del rostro es sumamente sensible. Así que si las están hiriendo y le están clavando como clavos y estacas en la cara y en la nariz, eso tiene que haber sido bien doloroso. Y a eso se llamaban los garfios y cadenas de bronce. Así estaba Manasés. ¿Su mamá lo sabría? Yo creo que sí. Estando en tal aflicción, versículo 12, imploró al Señor de sus antepasados y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y no sabemos cuál fue esa oración, pero tiene que haber sido una oración de arrepentimiento y pidiendo perdón. Y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios.
¿Sabes que a veces como madres tenemos que pasar por, bueno, estamos estudiando en este trimestre el crisol del sufrimiento, del dolor con los hijos, cuando los hijos asumen conductas, patrones sociales, se comportan como no deben, le dan la espalda a los principios, a las cosas que les hemos enseñado y hacen no lo que nosotros les hemos enseñado, sino lo que las influencias del mal generan en ellos y son víctimas de esas tentaciones y se alejan de Dios y hacen cosas que van a producir problemas para ellos. Eso hace sentir muy triste a una madre, también a un padre, pero creo que el lazo que existe de la madre con los hijos, sea un varón o sea una niña, cuando que están descarriados, es algo que produce mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso la imagen de Epsiba para mí no es de una consentidora, es de una madre que oraba por el arrepentimiento de su hijo, porque su hijo se arrepintió. Y de alguna manera, las oraciones de las madres llegan al trono de la gracia. Dios las escucha y las contesta. Y en algún momento, cuando menos Epsiba se imaginaba, su hijo se arrepintió. Quizás en el dolor, quizás en el sufrimiento, quizás en esa situación privado de la libertad, siendo afectado física y emocionalmente. Allí estaba él arrepentido, reconociendo a Dios como su padre le había enseñado en aquel entonces. Dicen los versículos que siguen y ustedes lo pueden leer, que este hombre arrepentido ahora y perdonado, cosa que nos lleva a concluir que el amor y el perdón y la gracia de Dios son tan y tan y tan grandes que no importa lo que se haga, Él siempre tiene el perdón disponible para todo aquel que viene arrepentido a sus pies. Yo siento que Epsiba se sentiría feliz de ver, no que su hijo fue maltratado, sino que todo ese maltrato y todo ese sufrimiento fue utilizado por Dios para que este muchacho regresara nuevamente a los caminos de Dios, comenzara otra vez a reconstruir, a tratar de encontrar que el pueblo volviera nuevamente a encauzarse en las cosas espirituales y que todo tomara una rienda diferente. ¿Qué aprendemos de Epsiba para terminar nuestro estudio en esta noche? ¿Qué nos enseña ella como madre? La Biblia no dice que en ningún momento mientras maltrataban a Manasés, ella estaba orando. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no si ella sabía que su hijo lo estaban hiriendo? ¿Vio ella toda la secuencia de lo que sucedió con Manasés hasta el final de sus días? La Biblia no lo dice. Es posible que sí. Es posible que muriera antes, pero si murió sabiendo que su hijo se había arrepentido y que ahora servía a Dios y que el Señor lo había perdonado, óyeme, no hay recompensa más grande que una madre morir sabiendo que sus hijos caminan en las cosas correctas del Señor, ¿no te parece? ¿No estás conmigo en eso en esta noche? Así que ni siquiera necesitamos que la Biblia lo diga, lo traemos a nuestro tiempo contemporáneo de hoy día y decimos, si una madre tiene que descansar en el Señor, sabiendo que sus hijos se mantienen fieles en las cosas de Dios y que hacen todo por ser una buena influencia, pues esa madre baja tranquila al sepulcro. No sabemos, vuelvo a decirte, ni quiero andar especulando lo que no se dice. Si Epsiba vio toda la trayectoria de maldad, pero tuvo que haber orado por ese hijo, como tú y yo debemos orar diariamente por nuestros hijos. Y si tú eres una persona que no tienes hijos y estás conmigo en esta noche, tal vez tú dirías, bueno, pues yo no tengo que orar por mis hijos. Mira, ora por tus parientes, por tus sobrinos, ora por tus vecinos. Si eres maestra, ora por tus alumnos. Ora por los jóvenes, ora por los muchachos de esta época que están enfrentando situaciones tan y tan difíciles. Hay 3 cositas aquí con las que quiero terminar. De Epsiba aprendemos que nunca
debemos dejar de orar por nuestros hijos. Ella lo hizo, no sé cuánto tiempo, pero lo tuvo que haber hecho. De Epsiba aprendemos que ningún hijo está tan perdido y alejado de Dios que la gracia, el perdón y la misericordia no lo puedan alcanzar. Si alcanzaron a Manasés, pueden alcanzar a cualquiera muchacho que esté en las drogas, que esté en situaciones difíciles, esté metido en problemas de cualquier índole. La gracia de Dios lo puede alcanzar. Y en tercer lugar, yo quiero decirte en esta noche, Epsiba me motiva a mí a pensar que no debemos perder las esperanzas con los muchachos rebeldes, con los que le han dado la espalda a Dios. Si algo está pasando en esta época de la pandemia para acá, es que muchos jóvenes, adultos, personas, le han dado la espalda a Dios, se han alejado, se han olvidado de las bendiciones de Dios. Pero nosotros no debemos perder la esperanza con nuestros hijos, porque Dios tiene un plan para ellos. Te dije que en algún otro versículo de la Biblia hay una leve inferencia hacia Epsiba, y es en Isaías capítulo 62, versículo 4, donde Isaías presenta el cuadro de lo que es la Jerusalén, la Sión redimida, que él pinta en los capítulos finales de su libro. Y allí la compara con una Sión restaurada, usa con un lugar de deleite y de delicia, que así será la Jerusalén, la Sión a donde nosotros queremos ir. Esta es otra inferencia que en algunas versiones de la Biblia, entre paréntesis, ponen Epsiba, porque ese era el significado de su nombre, ¿verdad? Pero no quiere decir que la Nueva Jerusalén se va a llamar Epsiba, ¿eh? No va a decir que la señora Omaña dijo eso. Simplemente que el apelativo o la descripción de lo que ella significa también es aplicable por Isaías a la Sión o la Nueva Jerusalén. Mis queridos amigos, estoy muy feliz de haber compartido contigo esta noche el primer capítulo de Mujeres poco conocidas de la Biblia, y haber hablado de una madre que no se rindió, de una madre que, aunque no sabemos cuánto sufrió, nos imaginamos que nunca dejó de orar, como tú y yo no debemos dejar de orar por nuestros hijos. Si eres madre, si eres padre, Dios escucha las oraciones. Y yo te invito, a lo mejor te gustaría formar un grupo de madres orando por sus hijos que se llame Epsiba. Pues bueno, ahí lo tienes, te lo dejo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, en esta noche te agradecemos porque sabemos, Señor, que no hay nada en la palabra tuya que esté registrado sin que detrás de ello podamos sacar lecciones para nuestro diario vivir. Y hoy hemos estudiado de esta madre, de este hijo, que se comportó de una manera tan terrible que en las Escrituras se revela cuánto daño hizo, no solamente a su familia, sino también al pueblo y a todos los demás. Pero sabemos que hubo un momento en que las oraciones hicieron efecto. Él se arrepintió y tú lo perdonaste. Señor, tal vez cuando vayamos al cielo podremos preguntarle a Él cómo fue ese arrepentimiento y qué lo llevó allí. Seguramente señalará a su madre. Y esa experiencia, Padre, puede ser también aplicable y real para todo padre y toda madre que en este momento, hoy, están pasando por situaciones difíciles con sus hijos. Escucha sus oraciones, Señor, y haz que vuelvan arrepentidos a tu camino para salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, nos vamos despidiendo hasta el lunes próximo a las 8 de la noche o de la noche o a la hora que sea en tu país.
con la bendición de Dios, esperando que nos volvamos a ver si Dios nos da vida y salud. Gracias por estar conmigo. Comparte este video con alguna mamá o algún papá que necesite fortaleza para orar por sus hijos y que pasen un resto de noche y una semana feliz. Los quiero mucho. Hasta el lunes próximo, si Dios nos da vida y salud.